Hola, soy el Dr. Ángel Delgadillo y el día de hoy vamos a ver el cálculo de la curva de partición y tamaño de corte en hidrociclones. Recuerden que todo este material se encuentra en matemáticas.guru. Varios de ustedes me han preguntado cómo calcular la curva de partición o curva de eficiencia. Se utiliza por el mismo objetivo. La curva de partición es esta curva que están viendo aquí en rojo y es el cálculo de cuánto material se está yendo a los gruesos. Por ejemplo, aquí tengo en el eje de las Y la fracción de partículas que se va a los gruesos y en el eje de las X el tamaño de partícula. O sea, para cada tamaño de partícula estoy calculando qué porcentaje, bueno, en este caso, qué fracción se está yendo a los gruesos. Yo puedo hacer la curva contraria, o sea, calcular la fracción de partículas que se va a los finos. Pero esta curva se vería un poquito diferente, sería pues inversa, ¿no? Sería así, más o menos. Sí, pero este sería porcentaje a finos y aquí sigue siendo tamaño de partícula. Lo más convencional es utilizar la fracción que se va a gruesos, pero las dos curvas funcionan para lo mismo. Ahora, ¿cómo calculo esta fracción? Por ejemplo, aquí de alguna manera se calculó que para partículas de tamaño de 1 milímetro, ¿sí?, la fracción 1 o el 100% de esas partículas se fueron a los gruesos. En cambio, por ejemplo, aquí partículas de 0.1 milímetros, pues más o menos tenemos que 0.3 fracción de partículas se va a los gruesos, quiere decir que el 30% de las partículas de 0.1 milímetros están en los gruesos. Por ende, el 70% de estas partículas está en los finos. Ahora, ¿qué pasa con la fracción 0.5 o el 50% de las partículas? Ese tamaño lo conocemos como el D50 o tamaño de corte, porque es el tamaño donde el 50% de las partículas está en los gruesos y el otro 50% está en los finos. Por eso se le llama el D50, el diámetro 50 o tamaño de corte. En este caso aquí está graficado en escala logarítmica, pues es como 0.2 más o menos, 0.2 milímetros. Más o menos ese es el tamaño de corte de esta granulometría. ¿Qué quiere decir? Que entre más pequeño el tamaño de corte, el ciclón clasifica más fino. Ahora, ¿cómo se calcula esta eficiencia o curva de partición? Pues es simplemente la diferencia entre la masa de partículas en los gruesos entre la masa de partículas que entraron en la alimentación, y eso para cada tamaño. Esto es en fracción. Si yo lo quiero en porcentaje, pues simplemente esto lo puedo multiplicar por 100 y ya tengo la curva en porcentaje. Y también de esta misma curva puedo calcular el tamaño de corte. Pero lo más fácil para explicar todo este cálculo es hacer un ejemplo. Entonces, aquí tengo los datos de un muestreo, es el muestreo de un hidrociclón real. Se muestrearon la alimentación al hidrociclón, los gruesos, que son el bajo flujo, o sea, las partículas que salen por la parte inferior del hidrociclón. Si ustedes no han visto el video que tengo sobre hidrociclones, les recomiendo que lo vean. Ahí explico cómo es la clasificación y en dónde se van los gruesos y a dónde se van los finos. Las partículas finas, que son las partículas en el sobreflujo, la parte superior del hidrociclón, también se tomó una muestra y se hizo la granulometría. Entonces tengo la granulometría de la alimentación, la granulometría de los gruesos y la granulometría de los finos. ¿En qué tamaños? Pues en todas estas fracciones de tamaño. También se sabe que tenemos 127.07 toneladas por hora de pulpa, ¿sí?, y el porcentaje de sólidos de cada una de las corrientes. No conocemos el flujo de sólidos tanto ni en los gruesos ni en los finos. Entonces necesitaríamos hacer un balance de masa para poder calcular cuántas partículas hay en los gruesos y cuántas partículas hay en los finos. Entonces vamos a usar los datos de este muestreo para ilustrar cómo se calcula la curva de partición o la curva de eficiencia y el tamaño de corte. Entonces vámonos a Excel. Tengo el tamaño de la malla, la alimentación, tengo la pulpa, pero vamos a necesitar los sólidos, también en toneladas por hora, y es simplemente pues la pulpa, ese es flujo de pulpa, por el porcentaje de sólidos entre 100.
Aquí tenemos. Ahora, ¿cómo hacemos el balance? Pues vamos a hacer, ya vimos el balance en hidrociclones en los otros videos, pero aquí vamos a repasarlo de manera rápida. Bueno, la alimentación al hidrociclón, si tenemos aquí el hidrociclón, vamos a ilustrarlo. Entran partículas en A, salen los finos y los gruesos. Entonces, haciendo un balance alrededor del hidrociclón de sólidos, la alimentación es igual a finos más gruesos. Y necesitamos los factores de dilución. ¿Por qué los factores de dilución? Bueno, lo explicamos en el video de balances de materia en hidrociclones y en circuitos de molienda. Les recomiendo que vean esos videos, pero es simplemente el factor de dilución por la corriente me va a dar la cantidad de agua en la alimentación, el factor de dilución por los finos me va a dar el agua en los finos, más el factor de dilución en los gruesos, por los gruesos me va a dar la cantidad de agua en los gruesos. Entonces, el de aquí arriba es un balance de sólidos y este es un balance de agua. Vamos a usar estos dos balances para calcular cuántos gruesos y cuántos finos tengo. Los finos simplemente va a ser la alimentación menos gruesos y sustituyo en mi otro balance, me queda A' por A igual a F' por A menos G más G' por G. Agrupamos los términos de A, me queda A' por A, este lo pasamos de este lado, menos F' por A igual a, ahora los términos de G' por G menos F' por G. Entonces vamos a despejar G de aquí, queda G igual a, pues agrupamos los términos comunes del lado de A, me quedan así, A' menos F', todo esto multiplicado por A, y lo divido entre el término común de G, que es G' menos F'. Entonces, con esta ecuación puedo calcular G y con esta puedo calcular F. Entonces vamos a calcularlo y nos queda, bueno, aquí están los sólidos, vamos a calcular el factor de dilución, es simplemente 100 entre el porcentaje de sólidos de cualquier corriente menos 1. ¿Sí? Esta ecuación también ya la habíamos visto. Entonces simplemente 100 entre el porcentaje de sólidos menos 1. Es el factor de dilución de la alimentación y si copiamos esta fórmula pues se va a calcular automáticamente factor de dilución de gruesos y factor de dilución de finos. Muy bien. Ahora vamos a calcular los gruesos con esta fórmula. Los gruesos sería, paréntesis, factor de dilución de la alimentación menos el factor de dilución de los finos, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, factor de dilución de los gruesos menos el factor de dilución de los finos. Todo esto multiplicado por los sólidos de la alimentación, que es este. Y ya tengo que los finos sería la alimentación menos los gruesos. Ya tengo los sólidos. ¿Por qué? Ahorita van a ver cómo utilizamos este tonelaje. Este es el tonelaje de sólidos en cada corriente. Es el dato. Este es lo que vamos a utilizar para hacer el cálculo de nuestra curva de partición. Bueno, aquí voy a insertar unas celdas y vamos a calcular primero el porcentaje retenido de cada granulometría, porque los datos que yo tengo experimentales son porcentajes acumulados. Entonces voy a calcular el retenido de las tres corrientes. Este es porcentaje retenido. También en el video de granulometrías ya vimos cómo calcularlo, pero aquí vamos a hacer un cálculo rápido. El primer porcentaje retenido es 100 menos el porcentaje acumulado de esa fracción. Entonces, en este caso, como es 100 también, pues es 0, ¿no? Y este caso para los tres. Ahora, para el siguiente es un poco diferente. Es el porcentaje acumulado anterior menos el porcentaje acumulado de esa fracción.
sea, el porcentaje retenido entre estas dos fracciones es de 7.61. Esta fórmula la copio hacia la derecha. Esa es la diferencia entre estos dos. Y lo divido, y copio la fórmula hasta abajo, ¿no? Para todos los tamaños. El tamaño 0, esa es la charola en la parte de abajo. Y este es el porcentaje retenido de todas las fracciones. Ahora vamos a calcular la masa. La masa en cada fracción de tamaño en la alimentación en este caso. Vamos a calcular la masa en los gruesos porque vamos a calcular la granulometría, la curva de partición en base a los gruesos. De los finos no necesito. Se puede calcular también, pero no lo voy a ocupar en este momento. Entonces, ¿cómo calculo la masa retenida en cada fracción en la alimentación? Pues es simplemente el porcentaje retenido por la masa de sólidos en la alimentación, que es 74.83, este de aquí. Lo voy a poner F4 o signo de pesos antes y después de la letra para fijar esa celda, para cuando la copie no se mueva. Y esto, como está en porcentaje, el porcentaje retenido, no me lo divido entre 100. Entonces copio toda esa fórmula. Y aquí me dice la suma de todo esto, aquí lo veo en el mismo Excel, la suma es 74.83 como tengo el total. O sea, distribuí los 74.83 toneladas en la alimentación en cada una de las fracciones. Ahora vamos a hacer lo mismo para la masa en los gruesos. Sería el porcentaje retenido en los gruesos entre la masa de gruesos según mi balance, que es 46.4949. Igual pongo signo de pesos en el diámetro antes y después para fijar la celda y lo divido entre 100. Aquí era porcentaje. Entonces, porcentaje. Este por este entre 100 para convertir este porcentaje en fracción. Entonces me queda distribuido todos los sólidos. Aquí está 46.4949. Son todos los sólidos distribuidos en todas las fracciones. Entonces esto me dice el tonelada de sólidos en cada fracción. Ahora sí, vamos a calcular la eficiencia en cada tamaño, eficiencia I. Acuérdense, la fórmula era dividir la masa de gruesos entre la masa de alimentación. Ahora vamos a hacerlo en porcentaje. A mí me gusta más en porcentaje que en fracción. Vamos a multiplicarlo por 100. Este es en porcentaje. El primero da división entre 0 porque pues no tengo, no importa. Ahorita vemos cómo arreglamos ese problema. Pero voy a copiar esa fórmula para todas las fracciones, ¿no? Para cada fracción se fijan, va 99.69 y va disminuyendo. Esto va en conformidad como esperamos que sea la curva de partición. Esta curva siempre debe de ser descendente. Entre más pequeño el tamaño de partícula, más pequeño es la eficiencia o la partición. En el primer caso, como no tenemos partículas, realmente no sabemos, por eso nos da división entre 0, cuál es la eficiencia aquí. Pero yo estoy seguro que si hubiera partículas gruesas, pues todas serían a los gruesos. Si el tamaño posterior es casi 100%, pues aquí simplemente o lo borramos de la lista o simplemente le ponemos 100. ¿Sí? Porque yo sé que si hubiera partículas en la alimentación de este tamaño, todas se irían hacia los gruesos. Ay, aquí tengo un problema con el tamaño. Creo que aquí era 0.07. 0.07. Muy bien. Sí, partículas de 0.07. Si hubiera partículas de tamaño 0.07, el 100% de las partículas serían de ese tamaño. Muy bien, entonces esta es mi curva de partición. Entonces voy a graficar este tamaño contra este tamaño. Entonces grafico el tamaño de la malla contra el porcentaje de la eficiencia. Vamos a insertar una gráfica. ¿De qué gráfica? De dispersión. Y aquí me queda. Voy a darle un poquito de formato para calcular ahorita el tamaño de corte. Recuerden, todo ingeniero es muy importante que sepa manejar Excel, porque Excel podemos hacer muchas de las cosas que de nuestro trabajo del día al día. Voy a poner el eje máximo 100%. Yo sé que no hay una eficiencia mayor a 100%. Vamos a agregar títulos. El horizontal, este es tamaño de partícula.
El vertical es eficiencia observada en porcentaje, y en el horizontal ahora le voy a poner tamaño partícula en milímetros. Ahí está. Entonces de aquí yo puedo calcular el tamaño de corte. Voy a agregarle un poco más de líneas para pues saber más la graduación. Bueno, entonces aquí de aquí es 0 y aquí es 0.1. Vamos a ver el tamaño de corte. El tamaño de corte es donde está el 50%, pues da aquí aproximadamente. ¿Sí? 50% es esta línea, 0.2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. 0.06. Entonces, el tamaño de corte, lo que llamaríamos el de 50, sería igual a 0.06 milímetros. ¿De dónde lo saqué? De aquí. El 50% a lo mejor un poquito menos, es difícil dar un valor exacto. Si este es 0, este es 0.1, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces a lo mejor es 0.2, 0.2, 0.4, 0.6, un poquito a lo mejor 0.58, porque no está exactamente está un poquito separado. Entonces el tamaño de corte es de 0.058 milímetros o 58 micras. Entonces, se fijan, es un cálculo muy fácil. Esta es la curva de partición y aquí me está dando el tamaño de corte del hidrociclón. Vean ustedes el video del hidrociclón y también aquí se puede estimar el porcentaje de bypass de finos, que es como de 28% por este valor de aquí. Pero bueno, vean el video de hidrociclones y ahí explico exactamente por qué ese es el tamaño de bypass de finos. Bueno, pues hasta aquí el tema de hoy del cálculo de la curva de partición. Soy el doctor José Ángel Delgadillo, agradezco su atención el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día. Gracias por su atención.